Bueno, vamos a buscar Proverbios. Proverbios capítulo 10, versículo 12. 10. Proverbios capítulo 10, versículo 12. ¿Tiene? Leemos juntos. El oído despierta rencilla, pero el amor cubrirá todas las faltas. Bueno, vamos a orar para empezar. Dios Padre, misericordia, y el Señor que salvó a los pecadores del infierno y del mundo. Recibimos esa gracia tan grande. También conocemos tu gran amor, y tu amor está en nuestro corazón. Entonces ahora somos miembros de tu cuerpo, que es la iglesia. Y también estamos preparando para servir bien a ti y a la iglesia, también a los hermanos. Pero siempre nos falta y también necesitamos conocer más a tu palabra y a tu gran amor. Sin palabra y sin amor no podemos servir bien. Entonces te pedimos que nos ayuda. Sí, creemos que somos salvos y somos hijos de ti, pero para llevar bien nuestra vida cristiana, para dar mucho fruto, siempre nos falta. Entonces te pedimos, por favor, guíe nuestros pasos, dando tu palabra y tu entendimiento, para que nosotros podamos llevar bien muchos frutos. Tú nos salvaste del pecado para que no hagamos más el pecado, sino a glorificar tu santo nombre. Por eso necesitamos congregar con los hermanos, con los santos, porque Dios, tú nos permitiste a congregar con los hermanos que son salvos. Entonces estamos aquí, también presentamos a cada quien que están aquí. Por favor, dé tu palabra a cada quien que necesita, para que puedan ser como hijo de Dios y también poder llevar bien su vida cristiana. Nosotros no podemos negar ni ensuciar tu santo nombre, pero a veces por nuestra palabra, por nuestra obra, estamos profanando tu santo nombre. Entonces siempre te oramos para que nosotros podamos llevar bien nuestra vida con mucha santidad. Ayude a los hermanos, por favor. Y también ahora tú nos permitiste más días, más tiempos, para que podamos ser utilizados de tus manos. Porque muchas personas que deben escuchar tu palabra de la salvación, predicamos y guiamos a ellos para que puedan estar en ti. Pero a veces llega de repente problemas sobre nuestra vida. Entonces perdemos
A veces nos debilitamos. Por eso confiamos en ti y en tu palabra para que nosotros podamos salir todo bien de nuestra vida cristiana. Ayúdenos y guíenos. Y también, por favor, sane a los enfermos para que puedan glorificar a ti, alabar a ti. Hoy confiamos en ti más, en tu palabra y también en tu poder. Gracias por todos. Oramos en el nombre de Jesucristo, quien murió en la cruz para salvar a nosotros del infierno eterno. Amén. Frío, ¿no? O calor. Calor, sí. En la mañana, frío, ¿no? Por eso yo puse más. Pero ahora, calor, ¿no? Empezó a sudar. Bueno, ya hoy en día está como predicando el Evangelio a todo el mundo, ¿no? Como dijo la Biblia, ¿no? En el como fin del siglo tiene que ser evangelizado como la salvación y la palabra del Evangelio, ¿no? Así llegará el fin, ¿no? Así dice la Biblia. Entonces, creo que estamos viviendo en tiempo final. ¿Sí me entiende? Entonces, entendemos bien que Dios está utilizando a nuestra iglesia. No solamente nuestra iglesia, sino muchas iglesias siendo ocupados, siendo como utilizados por el Evangelio, ¿no? Pero creo que Dios está utilizando fuerte nuestra iglesia para que las personas puedan entender bien, para que puedan recibir la salvación. Entonces, nosotros también estamos trabajando para evangelizar al mundo, ¿no? ¿Sí? Primero a México, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, creo que los hermanos están trabajando y orando, ¿no? Entonces, por favor, vamos a seguir predicando más la palabra del Evangelio. Y también nosotros, ahora hay muchos hermanos que tienen, ¿sí? Enfermedades, cuerpo, mente, su vida, espiritualmente también, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos orar por ellos, ¿no? Porque nuestra oración tiene mucho poder, ¿no? Sí, escuche nuestra oración Dios, ¿no? Entonces, yo quiero que sigan orando por los hermanos que son débiles, ¿no? Y enfermos, ¿no? Y también que ahora en la mañana y en la noche, como mucho frío, ¿no? Entonces, por favor, ¿sí? Cuiden para que no tenga, ¿sí? Enfermedad, como gripa, tos, garganta, cabeza, ¿no? Por último también yo tiene mucho dolor de mi cabeza, ¿no? Por eso, no sé, una hermana me dijo, falta oxígeno. Entonces, ahora estoy respirando muy profundo para que tenga más oxígeno en mi cuerpo, ¿no? Es necesario cuidar mucho nuestro cuerpo, ¿no? Para que podamos trabajar más, ¿no? ¿Sí o no? Sí, entonces por favor cuide mucho. Cuando salga de la mañana, ¿sí? De su casa, necesita llevar una chamarra,
en el día se hace mucho calor, ¿no? Entonces quiere quitar y no quiere llevar su chamarra, ¿no? Entonces cuando llega como de la tarde o la noche, tiene mucho frío, entonces fácilmente tiene gripa, tendría gripa, ¿no? Entonces, aunque es difícil, como incómodo para llevar su chamarra, es mejor llevar su chamarra para que cubre bien, ¿sí? Hoy también ya vamos a seguir aprendiendo este tema. Domingo pasado aprendemos, ¿no? Aprendemos de algo. ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendemos? Ya olvidaron todo. ¿Qué aprendieron domingo pasado? Acerca de la verificación de nuestra salvación, ¿sí o no? ¿Por qué necesitamos verificar nuestra fe y nuestra salvación? Porque están mezclados, ¿sí? Están mezcladas la fe falsa y fe verdadera, ¿no? Entonces, si hay oportunidad, tenemos que verificar nuestra fe y nuestra salvación, ¿sí? Si estoy bien y estamos bien en la fe, así, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver, ¿sí? ¿Qué sería la característica del verdadera fe? ¿Qué? ¿Cómo podemos verificar nuestra salvación? ¿Cómo examinar nuestra fe? ¿Sí? Mire, entre la fe que experimentamos, ¿cuál es la fe que Dios acepta como la verdadera fe y lo aprueba? Siempre en la Biblia también están probando nuestra fe también. ¿Sí? Después de ser salvos, nosotros entendemos muy bien. Existe dos fe. Fe de la salvación y fe del crecimiento. ¿Sí me explico? Así. Si no podemos como dividir exactamente, pero existe. Tienen que tener fe por el oír, ¿sí o no? Para recibir la salvación. Esa fe tiene que tener exactamente conforme la palabra de Dios. Pero después de ser salvos, nosotros debemos llevar fe. Debemos vivir en la fe, ¿sí o no? Entonces, esa fe puede ser la fe del conocimiento, de la vida cristiana. Entonces, hoy, sí, vamos a verificar acerca de nuestra fe de la salvación. Entonces, ¿cómo verificar? Primero, más importante, primero, podemos verificar nuestra fe por medio de la palabra de Dios, como sabemos muy bien. ¿Sí me entiende? Es verdad, nosotros examinar nuestra fe. Podemos verificar nuestra fe, nuestra salvación, primero por la palabra de Dios, de la Biblia. Por eso el apóstol, Santiago dijo, vamos a ver, Santiago 1, Santiago capítulo 1, versículo 18. 18. ¿Está bien 18? ¿O 18? Bueno, para mí igual. 18. ¿Tiene? Leemos juntos. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Dice, Él, de su voluntad, nos hizo nacer
por la palabra de verdad. Ya nosotros nacimos de nuevo por la palabra de Dios, ¿sí o no? Como dio luz por la palabra de Dios, ¿sí o no? Es verdad. Entonces nosotros, nuestra fe, nuestra salvación, debemos verificar, debemos examinar por la palabra de Dios. Exactamente, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Algunos conocen la palabra de Dios, de la salvación de fe, pero están confundidos. Tiene que conocer, tiene que confirmar su fe, su salvación, conforme a la palabra de Dios. Así dice, aquí dice, nos hizo nacer, ¿no? Por la palabra de Dios. ¿Ustedes nacieron, han nacido de nuevo? ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Entonces, si está confundida su fe, tiene que examinar. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Es obvio, ¿no? Sí, es obvio. Ya. La Biblia dice, todo nuestro pecado fue limpio por la palabra de Dios también. Por la palabra de Dios. ¿Cómo podemos limpiar nuestro pecado? ¿Cómo? ¿Con qué podemos limpiar nuestro pecado? ¿Con agua? No, creo que no. Pero la Biblia, ¿qué dice? ¿Qué dijo? Con la palabra de Dios, nuestro pecado ya está limpio. San Juan capítulo 15, 13, que dice, ya estáis limpios por la palabra de Dios. Así dice, ya estamos limpios. Nosotros, ¿sí? Teníamos muchos pecados, ¿no? Pero ahora ya estamos limpios por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Si está confundida su fe, tiene que confirmar. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Efesios 5:23, vamos a ver. Efesios 5. Efesios capítulo 5, versículo 26. ¿Tiene? Leemos juntos. Para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Dice, el lavamiento del agua. Entonces las personas, para ser limpio, para ser perdonado, tiene que recibir el bautismo, así dice, pero no están diciendo esta parte, sino que dice, por la palabra. Entonces podemos purificar nuestro pecado por la palabra de Dios. Entonces necesitamos examinar nuestra fe, nuestra salvación. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Primera Pedro capítulo 1, versículo 23, que dice, hemos nacido de nuevo, renacidos por la palabra de Dios, dice. Ya, algunos hermanos están confundidos su salvación. Nosotros siempre debemos llevar nuestra vida cristiana siendo examinada. Nuestra fe, nuestra salvación con la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Solo la palabra podemos examinar. ¿Sí? Mire, la palabra del hombre es fiel. ¿Es fiel? Pero muchas personas creen en la palabra del hombre. Pero la Biblia dice, en la palabra del hombre, ¿qué hay? ¿Qué hay? Es mentira. No podemos confiar bien en la palabra del hombre, aunque es mi esposo, aunque es mi esposa.
¿Algunos pueden confiar bien en la palabra de su pareja? No, creo que no. ¿Por qué no? No tiene confianza. Mi esposo no es fiel. Tampoco mi esposa. La Biblia dice, Proverbios capítulo 26, versículo 25. Vamos a ver. Proverbios capítulo 26, 25. al 25. ¿Tiene? Leemos un 25. Versículo 25, leemos un 2. Cuando hablaré amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. La palabra sale del corazón del hombre, mezclando, ¿sí? Algunas cosas mal, ¿sí o no? Entonces, nosotros no podemos confiar la palabra del hombre, aunque la gente, creo que tú eres salvo, pero no podemos confiar en la palabra del hombre. Un pastor digo, ahora tú eres salvo. ¿Esa palabra tiene como fidelidad? No podemos, ¿no? Tal vez están como engañando por sí mismo, a sí mismo también. Entonces, la palabra del hombre, no podemos confiar en esta palabra. Y también, el corazón del hombre, ¿podemos creer? ¿El corazón del hombre es fiel? Tampoco. A veces nosotros estamos engañando por mismos nosotros. ¿Sí? Creo que yo soy salvo. Así siente. Creo que. Es un poco extraño, ¿no? Esta palabra, extraña. Creo que. No, hermanos. Adivinando, ¿sí o no? ¿Sí o no? Creo que yo soy salvo. Pienso que yo soy salvo. Eso no es tan seguro. Yo soy salvo por la palabra de Dios. Así tiene que decir. ¿Sí? El corazón siempre engaña a la gente, ¿sí o no? En mi caso también. A veces mi corazón me engaña. ¿Sí? Aquí la Biblia dice, apenas hemos leído, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Hay 7 abominaciones, ¿en dónde? En el corazón. Vamos a ver. Proverbios, capítulo 28. Proverbios, capítulo 28, versículo 26. ¿Tiene? Leemos juntos. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Dice, el que confía en su propio corazón es necio. Entonces, ¿qué quiere decir? No podemos creer nuestro corazón, porque a veces nuestro corazón nos engaña. La salvación también igual. A veces nosotros, mi corazón dice, tú eres salvo. ¿Estás seguro? Pero a veces nuestro corazón está engañando a sí mismo. Entonces, solo podemos confiar en la palabra de Dios. Entonces, por la palabra de Dios, nosotros debemos confiar, debemos verificar nuestra salvación con la palabra de Dios. Entonces, a veces algunos pastores, ¿cómo podemos recibir la salvación? Por la palabra de Dios. Entonces, tengan la palabra de la salvación, en donde en su corazón cree en la palabra de Dios. Entonces, si está confundida su fe, su salvación, necesita
confirmar por la palabra de Dios, ¿no? ¿Sí o no? Un padre dio sí, un papel para sí, dar un mandado. Y el hijo está llevando este papel, pero olvidó el mandado de su padre, olvidé. Entonces él, ¿qué tiene que hacer? ¿Por pensamiento tiene que checar ese mandato? No, tiene que ver su papel que tiene, que su padre le dio. Es verdad, es cierto, ¿no? Nuestra salvación también. A veces están confundidos nuestra fe, nuestra salvación. Y también a veces los hermanos que están congregando en la iglesia están siendo engañadas por sí mismos. Entonces, todos es necesario examinar, verificar bien conforme la palabra de Dios. Confirme, ¿sí?, la fe por la palabra de Dios. La salvación no es la emoción, ni sentimiento, ni la palabra del hombre. Solo por la palabra de Dios podemos ser salvos. ¿Sí o no? Y también podemos como examinar, verificar nuestra fe, nuestra salvación. Entonces, hay la seguridad que el Espíritu nos da. La Biblia dice, 1 Juan 4, vamos a ver. 1 Juan capítulo 4. Primera Juan capítulo 4, 13. ¿Tiene? Leemos juntos. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Dice, en esto conocemos que permanecemos en Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Ya dijo, hay la seguridad que la Biblia nos da. Aquí dice, los que recibieron el Espíritu Santo se dan cuenta que el Señor está viviendo dentro de ellos. Además, el Señor nos hace percibir que nosotros también estamos viviendo en Él. ¿Sí o no? Es verdad. Por eso, el Espíritu Santo nos hace enterar que nuestra vida es con Dios. Por eso el cambio ocurre. Por eso. Porque el Espíritu Santo está aquí en nuestra vida. Por eso aquí dice, cambia nuestra vida. El cambio ocurre. 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. Primera Corintios capítulo 12, 3. ¿Tiene? 12, 3. Ya leemos juntos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ya mire, los que recibieron el Espíritu Santo naturalmente, automáticamente admiten que Jesús es el Señor. Si no creen en Cristo, ¿cómo puede confesar que Él es mi Señor?
Y después el Señor guía a esa persona siendo su dueño. Esto es la prueba más segura que nos da Dios. Después de ser salvo, ¿qué siente ustedes? Después de recibir el perdón, después de ser salvos, ¿qué siente en su corazón? ¿Qué quiere decir? ¿Qué están diciendo a ustedes? Es muy diferente que antes, ¿no? Es verdad. Es el Espíritu Santo que está dando como confirmación de nuestra salvación. Es el trabajo del Espíritu. Romanos, vamos a ver, 8. Romanos 8. Romanos 8, 15 al 16. Ya miren, yo quiero que hermanos examinen, chequen su fe, su salvación, ¿no? Por este tiempo, ¿no? Esta hora, para que podamos llevar bien nuestra vida. El que es seguro, el que es como segura su fe, su salvación, llevará más bien, ¿sí? Algunos están confundidos y no como sabe bien y no conoce bien acerca de su salvación. No están firmes, no está como confirmada su fe, su salvación. Entonces no llevan bien. El que como conoce más el amor de Dios, amará más a Dios, ¿sí o no? Es igual. Si está segura su fe, su salvación, llevará bien, ¿sí? Por eso yo quiero que los hermanos, por favor, confirmen su fe, su salvación. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Ya. 15, de 15 al 16. Un hermano, por favor, lea de 15 al 16. ¿Quién? Sí, por favor, Benito. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual llamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sí? O sea, nosotros también, ahora, nosotros, el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. Viviríamos sin temor y como el Hijo de Dios por la seguridad del Espíritu Santo. El temor hacia Dios se como desvanece y el temor del infierno también. ¿Sí me entiende? Por eso, por un momento podría tener duda sobre la salvación, pero después de poco tiempo se van. Entonces, podemos decir, ¿sí? Como puede tener el miedo, no puede tener el miedo del infierno, no puede tener el temor del juicio del infierno, sino el temor de disciplina, castigo de Dios, por hijos. ¿Sí me entiende? Entonces, no hay caída de la salvación, sino la disciplina por hijos. Entonces, primero, nosotros podemos confirmar, ¿sí?, nuestra salvación por el Espíritu Santo que nos da, ¿sí? Y también, segunda, que los que tienen la salvación va a tener esperanza viva sobre del mundo eterno. Un salvo
no puede poner su esperanza en el mundo. Ya. Después de ser salvo, el mundo fue un poco diferente que antes. Antes, todas las cosas es mi esperanza, era mi esperanza. Pero después de ser salvo, todas las cosas del mundo, no. Ahora cambió mi esperanza. Entonces, algunos dicen, todo el mundo se ve menospreciable. Así dice. No estoy diciendo que no necesita las cosas del mundo, sino que no puede amar las cosas del mundo. Entonces la mirada hacia el mundo se convierte, ¿sí? Como dijo la Biblia. ¿Cómo era nuestra mirada hacia el mundo antes de que éramos salvos? Creamos que este mundo era todo y que cuando el mundo terminaba, todo se acababa. Así pensamos, ¿no? Si mi vida terminaba, todo acababa. Pero ahora no es así. Cambió nuestra mirada. Mira, ahora todas las cosas que pensaba que iban a ir a la eterna oscuridad y que así iban a terminar, cambiaron. Ahora todas las cosas existen en nuestra vida siendo eternas, ¿sí o no? Es verdad. Como ejemplo, por ejemplo, vida eterna, antes era ilusión. La vida eterna, pero ya tenemos la vida eterna, ¿sí o no? Es verdad. Existe la vida eterna, es real para mí, porque yo soy salvo, ya tengo la vida eterna. Pero antes era así no. Era como ilusión, pero ahora es real para mí. Y también, eterna bendición. Las personas, creo que el dinero es la gran bendición para él, pero es temporal, no es eterno. Pero ahora tenemos eterna bendición, eterna. También eterno amor. ¿Sí? Las personas siempre utilizan, ¿no? Que te amo para siempre, eternamente. Pero tampoco puede ser real para las personas. Pero ahora para mí es real. Tengo el amor eterno, ¿sí o no? Ustedes también. Y verdad eterna gracia, eterna país. ¿Ese mundo es eterno? ¿Este país eterna? No, eterno, no. México tampoco, Corea tampoco. No es un país eterno. Pero ahora nosotros tenemos un país eterno. Este mundo también. Antes, sí, también ahora, algunos, sí. Mi familia es temporal. Mi familia es temporal. ¿Por qué? No son todos salvas. Todas salvas. Pero mi familia, como mi esposa, mis hijos son salvos. Entonces, es mi familia eterna. Ahora ya tengo. Es real. Aunque ama ahora mucho a su familia, pero no es eterna. Su familia es temporal, nada más. Un poco de tiempo termina esta relación. Pero ahora es real. Es mi familia eterna. Es mi hermana eterna. Es mi hermano eterno. ¿Sí o no? Es verdad. Mi esposa será esposa eterna. Mis hijos también eternos. Es real. Son reales. Eternos. Pero antes, todos eran temporales. Todos. Pero ahora sí. Esta esperanza es viva. No es muerte. La Biblia dice, después de nacer de nuevo, tiene la esperanza viva, como dijo la Biblia. Primera Pedro, vamos a ver, Primera Pedro 1:3. Piénsenlo, ¿eh? Sí,
¿Yo tengo esta esperanza viva o no? Piénsenlo. ¿Está viviendo por esta esperanza o no? Piénsenlo. Seguramente tiene esta esperanza, tal vez. Sí podemos decir que tiene la salvación, su fe. ¿Sí? 1 Pedro 1:3. Leemos juntos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquí dice, una esperanza viva, dice. Antes, todos los queremos, eran esperanzas muertas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, muertas. Pero ahora, vivas, reales, eternas. Mis padres son reales ahora. Así son salvos. Es necesario, ¿eh? ¿Mis padres son salvos o no? Tiene que pensar bien, ¿no? Si son salvos, es mis padres eternamente reales. Pero si no, aunque ama muchísimo, es temporal. Dice, una esperanza viva. Nos hizo renacer para una esperanza viva. En el pasado todo estaba muerto. Todos. Aunque viven aquí en el mundo, respirando, trabajando, amando a las personas, pero eran muertos, no eran reales, eran temporales. Pero ahora los que nacieron de nuevo, todas las cosas transformaron a la esperanza viva. Y esta esperanza no es algo penosa, sino es verdad. Es real. Romanos 5:5. Romanos 5:5. Romanos 5:5. Hermano Juan Caballo, perdón, hermano Juan, papá de Manuel, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 5. Por favor, lea 1, 2, 3. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gracias. Ya vamos a aplaudir 3 veces. Atrás un poco frío, ¿no? Pero acá al frente más calor. Entonces está respondiéndome así. Sí. A veces es necesario así, no. ¿Ya? 5. La esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí dice, la esperanza no avergüenza. ¿Por qué la esperanza no avergüenza? ¿Por qué? Porque es real, no es sombra. ¿La sombra es real? No es real. Es una sombra nada más. Cuando entre el sol, se desaparecerá esta sombra. Queda solo real. Mire, igual. ¿Por qué no es avergonzoso? ¿Por qué? Porque es real, nuestra esperanza. Es eterna. Nunca se acabará, nunca se desaparecerá. Esta esperanza. ¿Tiene esta esperanza o no? ¿Están viviendo por esta esperanza o no? Miren, piénsenlo. Examine su fe, su salvación.
Los que son salvos no viven pidiendo solo lo que se ve. Vivirá para las cosas invisibles entendiendo que aquellos son más importantes. Romanos 8:24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Dice aquí, pregunto. ¿A qué esperarlo? Si vive por las cosas visibles, no pueden ser esperanza viva, sino muerta. Pero los que viven por las cosas invisibles pueden ser esperanzas, ¿sí? Reales, verdaderas, eternas, ¿sí? Aquí la Biblia dice, 8:24, Romanos 8:24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Lo que se ve no puede ser la esperanza verdadera, ya que un día desvanecerá. En un día, no sé cuándo. No tiene orgullo en los jóvenes. Ustedes también pueden ser primero. Pobrecitos, abuelitos, no piensen esto. Los jóvenes pueden ser primero ustedes, ¿no? No sabemos exactamente el día de la muerte. Todos. Ignorantes. Por eso, para todos, los que se ve no puede ser la esperanza verdadera. ¿Por qué? Algún día se desaparecerá. ¿Sí? Salmos 39, versículo 6. Vamos a ver. Salmos 39, 6. Salmos 39, 6. 39, 6. 6. ¿Tiene? Ahora una hermana. ¿Quién? Bueno, Lucía. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Gracias, hermana. Ya dice, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Aquí dice, la sombra del hombre. La sombra no puede ser el verdadero, ¿no? No puede ser. Ni podemos confiar en ella, en la sombra. Nosotros entendemos bien, ¿no? El dinero, aunque tiene en su bolsa, es sombra, Es sombra. Su salud también es sombra. Su familia también puede ser como sombra, que algún día se desaparece. Sus hijos también pueden ser sombras. Todos. Su casa también. Porque son todos temporales. No puede ser esperanza verdadera. Aquí dice, la sombra del hombre. La sombra del hombre, ¿a qué se refiere? Aunque están viviendo aquí, trabajando con su familia, conviviendo con su familia, con sus amigos, y tomando, bebiendo, todo, pero una vida sombra. Sí. Sombrera. ¿Sí o no? ¿Es verdad? ¿Es cierto? Sí. Hermanos. Pero muchas personas están viviendo para tener la sombra. La Biblia dice, las personas están viviendo para obtener al aire. ¿Quiere agarrar el aire? ¿Pueden agarrar? Y algunas partes de la Biblia dice, están sombrando el aire en la tierra. ¿Pueden como cegar el fruto? No. Así es nuestra vida. Con los hombres son
¿Cómo ven, hermanos? ¿Está viviendo en esta esperanza viva o esperanza de sombra? Piénsenlo. Aquí dice la Biblia, 6, ciertamente como una sombra es el hombre, dice. Refiere a que este mundo es una sombra y que es vano. ¿Podemos vivir así? Confiando en la sombra. Mire, aquí tengo mi sombra, ¿sí? Podemos decir, qué guapo, guapa. ¿Podemos decir? No, hermanos. Qué hermosa. No podemos. Porque no es real. Debe vivir para esperanza viva, hermanos. No podemos vivir dejando la esperanza en la sombra. No podemos pensar como poner nuestra esperanza en algo vano, como sombra. En un poco tiempo podemos ver al verdadero. Podemos ver y tener la esperanza verdadera. El que es salvo ama a Dios cada vez más. ¿Sí? Más que más que todas las cosas. Pero algunos como cristianos, ¿no? Por pasar tiempo, ¿sí? Ama más. Sí, en el principio ama mucho a Dios. Yo amo mucho. Tengo un gran deseo, ¿cómo se dice? Caliente o calor, para vivir por Él, por el Evangelio. Pero por pasar tiempo están como disminuyendo este deseo. Enfría este deseo. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Ya está amando más a las cosas visibles. En este momento debe examinar su fe, su salvación, conforme la palabra de Dios, porque la Biblia dice, las cosas del mundo no pueden ser nuestra esperanza verdadera. Es como sombras. Primera Juan capítulo 2, 15 al 16 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, así dice. Si no viene del mundo, así dice. Entonces, el que es verdad recibió la salvación, no deja su esperanza en el mundo, sino en el cielo, en las cosas verdaderas, eternas. O sea, empieza a no amar al mundo. En mi caso, así fue. Antes amaba muchas cosas, ¿no? Vino, tabacos, películas, mujeres no. Sí, muchas cosas, ¿no? Amaba. Pero después de ser salvo, ya. También me di cuenta que no puedo amar al mundo. ¿Por qué? Yo me di cuenta del amor de Dios, que me ama muchísimo, murió. ¿Cómo? ¿Sí? Entonces, si un salvo llevara su vida poniendo su esperanza, ¿no?, en las cosas invisibles, en el cielo, ¿sí o no? ¿Es verdad? Sí. Bueno, entonces mire a su corazón que tiene esta esperanza, ¿o no? Y tercero, el que es salvo empieza a amar al Señor. ¿Es cierto? Mire su corazón, ¿ama al Señor o no? El que es salvo automáticamente ama al
Señor. Primero Pedro, vamos a ver. Primera Pedro. Primera Pedro 1:8. Calor, ¿no? Primera Pedro 1:8. 1:8. Hermana Magalín, por favor lea 1:8. Gracias, hermana. A quien amáis sin haberle visto, aunque no vemos al Señor, pero amamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Dímonos cuenta que el amor del Señor. Él me amó y murió, derramó toda su sangre, aguantó todo el dolor en la cruz durante 6 horas. ¿Cómo no pueden amar a Él? ¿Cómo? Nosotros no pudimos ver a Jesús, a quien nos salvó, pero los que son salvos es imposible no amar a Él. Es cierto. Es verdad. Porque los que son salvos conocen que eran grandes pecadores y que esos pecados han sido perdonados sin precio. Así fuimos perdonados nosotros. Y porque conocemos que Jesús recibió el sufrimiento miserable por nuestro pecado, sucio y asqueroso. Éramos como gusanos, pero Él murió, nos salvó. Viendo lo anterior, los que son salvos podrían traicionar y odiar a Jesús. ¿Podrían odiar a Él? Los que se dieron cuenta, ¿podrían odiar a Él? ¿Podrían traicionar a Él? Creo que no, ¿eh? ¿Cómo? Sí, tal vez puede dejar el camino de la fe, puede dejar, por la tentación fuerte, pero no puede negar a Cristo. ¿Cómo? ¿Sí? Los que entendieron el amor de Él, del Señor. Entonces, realmente recibieron la salvación, no podían no amar a Él. ¿Sí me entiende? ¿Es verdad? ¿Sí entiende? ¿Es cierto? Sí. Nosotros, si somos salvos, amaríamos, ¿no?, más que todas las cosas. Es verdad. San Lucas 10:27 dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Así. A veces no podemos amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, pero después de ser salvos, automáticamente empezaremos a amar a Él, a nuestro Señor. El que recibe el verdadero amor puede amar sinceramente. Por ejemplo, Pedro, antes de recibir la salvación, él negó ¿cuántas veces? 3 veces. Y después Jesús se encontró a Pedro. ¿Tú me amas más que estos? En este momento, él vio todo lo que Jesús hizo.
que murió en la cruz, resucitó de su tumbo y él vio y en este momento él pudo ¿qué? Confesar bien, correctamente. Sí, tú sabes que yo te amo. Tú sabes. Nosotros también, ahora, ya conocemos bien el amor de Dios, ¿sí o no? Sí. Ya. Vamos a hacer ejercicio. Ya, bueno. Ya, sígueme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y arriba. 1, 2, 3. Está bien, va aquí. Ya, vamos a dar masaje a la izquierda. A la izquierda. Por favor. Por favor, da masaje, por favor. Y repíteme. Te amo. Qué bueno. Bueno. Ya, a la derecha. La derecha. Ya, vamos a pegarlo. Vamos a golpearlo. Despacio, no fuerte, por odiar. Ya. Y repíteme, ¿cómo? Te amo. Por favor, 1, 2, 3. Ya, miren. Ya, varones. Ya, varones, o como esposos, ¿qué tiene esposa? Varones. Ya, levanten manos. ¿Tiene esposa? ¿Todos? Ya. Los que no tienen, ya, va aquí. ¿No tienen todos? Ya, vamos a hacer un ejercicio. Párense. Varones, que tienen esposas. Ya, bueno, tiene. Ve a su esposa. ¿Ya todos? Bueno, repíteme. Te amo. Más fuerte. Bueno, está bien. Ya. Está bien, ya. Siéntese. ¿No? Bueno. Alberto, párense. Ah, qué bueno. Bueno. Ya, para dar ejemplo, hermano Juan, párense. Diga a su esposa, te amo. Más fuerte. Ahora. Mire, sí necesitan amor a su esposa, a su esposo, ¿sí o no? Pero mire, te amo. Ya, mire aquí, debemos amar ¿a quién? Al Señor. Si es un salvo automáticamente ama a su Señor, ¿sí o no? Es verdad. Pedro, mire, él negaba 3 veces y maldició a Cristo. Los ojos de Cristo están mirando a él. ¿Qué están diciendo? Maldiciendo. Están mirando. Y no, él no negaba 3 veces así. Qué triste, ¿no? Qué triste. Pero después, él resucitar Cristo, él empezó a amar a él. Te amo. Juan, vamos a ver. Es una historia maravillosa. Entonces vamos a ver. Juan 21. Capítulo 21.
21, versículo 15. Las hermanas no escucharon de palabra de sus esposos. Hoy en la tarde o en la noche piden a sus maridos que retirarán. Ya, Juan capítulo 21, 15. 21, 15. ¿Tiene? Ya mire. Leemos juntos, despacio. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Dice. Jesús pregunta a nosotros: ¿tú me amas? ¿Tú me amas? Ya, ahora voy a hacer papel de Cristo. Entonces yo voy a preguntar a ustedes: ¿si me amas? Respóndeme. Sí. ¿Si me amas? Sí. Algunos no, algunos sí. Hay que responder así, ¿no? Tú sabes que yo te amo, porque tú me amas. ¿Cómo no podemos responder así? Sí, nosotros necesitamos, ¿sí?, responder: sí, yo te amo. ¿Sí? Aunque él así respondió, Pedro rechazó y maldició al Señor por 3 veces. Pero él, después de que Jesús resucitó, entendió el amor verdadero del Señor y está recibiendo esta pregunta: ¿sí? ¿Tú me amas? Tú sabes. ¿Me amas más que estos? Y en esta vez, si él pudo responder que sí lo amaba, el que confirmó, ¿no?, el amor del Señor, no necesita tener el temor, porque el Señor me ama, yo también, por recibir el amor tan grande. Y el amor de Dios es poderoso, ¿sí o no? Grande y eterno. El amor del Señor es perfecto. Y el que entendió. El que entendió sobre él ese amor jamás temerá juicio del infierno. Porque el amor de Dios perfecto, ¿no?, eterno. Entonces, un salvo no puede ser un cristiano a no amarlo. Automáticamente amará a él, a Dios. ¿Sí? Y también, cuarto, ¿sí?, un salvo tiene el agradecimiento por la gracia de la salvación. ¿Sí? Es obvio. Un salvo tiene esa gracia. Por eso agradece mucho al Señor. 1 Corintios capítulo 2, 12, vamos a ver. 1 Corintios 2. 1 Corintios 2. 2. 12. 1 Corintios 2, 12. ¿Tiene? 2, 12. ¿Quién quiere leer? ¿Quién quiere leer? Bueno, Marilyn. ¿Ya? 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Gracias. Sí, aquí dice: y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha conocido. Dice,
El que recibe un regalo dará agradecimiento, ¿sí o no? Es verdad. Los que son salvos naturalmente tienen el agradecimiento por la salvación. Ya mire, aquí este versículo, ¿a qué se refiere a recibidos? ¿A qué se refiere lo recibido? La salvación, Cristo, la gracia, la palabra, la iglesia, etc. ¿no? Es algo obvio estar feliz y agradecer cuando obtiene un gran regalo. ¿Es verdad, no? Sí. Es verdad. Mire, por ejemplo, un niño, un niño. ¿Cuándo se alegran los niños? ¿Cuando obtiene un regalo? ¿Cuánto? Mucho, ¿no? ¿Cuánto agradecen por su regalo? Mucho, ¿no? Reirá, ¿sí o no? Muchísimo. Como unas veces hemos visto en un video, un niño recibió un gran regalo, ¿no? Como deporte, un jugador dio su, ¿cómo se llama? Su instrumento, ¿no? Entonces el niño estaba feliz, no pude pararse su risa, así. Si le hubiera regalado un juguete, ¿cómo actúan los niños? ¡Wow! ¿Sí o no? ¿No? Cuando si recibe un regalo de como un reloj, también un carro y una casa, ¡wow! Así no, actuará, ¿sí? Reaccionará, ¿sí? ¡Qué padre! ¿Sí? Ahora como los niños, como los jóvenes que dicen, ¡qué chido! Así dice, ¿no? Sí. Y tiene como agradecimiento en su corazón, ¿sí? Pero si recibimos la salvación, ¿cómo actuamos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo? Es fácil. No tanto. No importa. Mire. Nosotros recibimos la salvación gratuitamente como regalo, ¿sí o no? O sea, Efesios 2.8 vamos a ver. Efesios 2.8. ¿Cómo sabemos? Conocemos este versículo. Efesios 2.8. 2.8. Ya leemos juntos. ¿Tienen? 2.8, leemos juntos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es regalo. Es regalo. ¿Qué tan grande es la salvación? ¿Qué tan grande? Grande. ¿Podríamos comparar con un juguete? ¿Con un reloj? ¿Con un coche? ¿Con una casa? No podemos comparar. ¿Sí? Ni podríamos comparar con este planeta. Es de grande y maravilloso. Por eso nos dio como regalo. Entonces es natural tener el corazón de recompensar la gracia para una persona que recibió una gracia tan grande. Recibimos la salvación gratuitamente y es obvio agradecer. Entonces, automáticamente tendrá aquí en nuestro corazón agradecimiento, ¿no? Por la salvación que tiene. Por eso, por esa gracia, automáticamente nos entra un corazón de querer vivir para el Señor, ¿no? Como una mujer que ungió sobre la cabeza de Cristo. ¿Quién era? ¿Quién era? María. Él ungió todo su perfume. Creo que ella ahorraba este perfume para su casamiento. Por su casamiento, tal vez. Pero era caro. Pero ella
trajo este perfume y ungió sobre la cabeza de Jesús, porque ella recibió la gracia de Cristo. Mire, San Lucas 7. San Lucas 7. San Lucas 7, 37. 7:37. ¿Tiene? San Lucas capítulo 7, versículo 37. ¿Se tiene? Leemos juntos. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa de fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y él ungió sobre la cabeza de Cristo. María ungió el perfume de alto costo desde la cabeza hasta los pies de Jesús. Ya mire, aquí dice, una mujer de la ciudad que era pecadora, dice pecadora. Ella se dio cuenta que Él me perdonó. Entonces, por esa gracia, ella trajo su perfume y ungió sobre la cabeza de Cristo. Entonces, ella se dio cuenta acerca de la muerte de Cristo y resurrección de Cristo. Por eso, ungió el perfume. Y aquí había entendido la palabra del Señor y su muerte y la resurrección. Había entregado todo lo suyo por la gracia que había recibido. ¿Es cierto, no? Nosotros somos quienes recibimos la gracia tan grande. Por eso automáticamente empezamos a querer vivir por Él. Señor, ¿tiene ese deseo en su corazón? ¿Sí o no? ¿Tienen este deseo, anhelo a vivir por Él? Sí. Por eso podemos decir que es salvo. Es salvo. Un salvo empezará a querer vivir por el Señor. ¿Sí? A Jesús. Automáticamente. ¿Sí? Un salvo. Hoy solo mitad aprendemos. Pero hoy hasta aquí, siguiente domingo también vamos a seguir acerca de verificación de nuestra salvación. ¿Me entiende? Entonces, siguiente domingo, vengan, no falten, por favor. Bueno, vamos a orar para terminar. Te damos muchas gracias, Padre Dios, por haber sido salvos. Tú sacrificaste, tú moriste, tú derramaste toda tu sangre para cubrir todo nuestro pecado. Merecemos a recibir el juicio del infierno sobre nosotros, porque éramos pecadores. Pero ahora sí dimos cuenta que tu amor tan grande, tu salvación es tan grande. Entonces, ahora nosotros queremos recompensar a esa gracia por tu gran amor. Por favor, ayúdenos y guíenos para que nosotros podamos confirmar, podamos verificar nuestra fe y nuestra salvación conforme a la palabra de Dios. Entonces, hoy aprendemos unas cosas para estar bien nuestra salvación en ti y en tu palabra. Gracias por todos. Oramos en el nombre de Jesucristo, que nos ama siempre. Amén.